La Escritura dice que hubo algunos en aquel tiempo que no entendieron o no comprendieron el tiempo de la visitación. No entendían quién estaba ahí. No comprendían las estaciones, los tiempos de Dios. Pero que en esta hora quites pensamientos o enfoques de otras cosas y empieces a discernir: Señor, debo comprender el tiempo de esta visitación, de lo que hoy a través de esta casa algo está tomando lugar. Algo glorioso, precioso y poderoso. Es una visitación del Espíritu, un mensaje, una palabra, una estación, un nuevo tiempo. Y tengo que entender y afinar mi oído espiritual al sonido que hoy se está oyendo, a ese sonido que está saliendo del cielo. Por eso hay voces, por eso hay diferentes sonidos, hay diferentes comunicaciones, pero tienes que estar sensible a oír este sonido. Con mi esposa lo tenemos entrenado y capturamos claramente este sonido, y que usted lo pueda capturar y empiece a tener bien claro ese oído para comprender esta visitación, que puedas conectarte al Espíritu, a la palabra y al Espíritu de esa palabra y el mensaje que viene para ti. Le damos lugar al apóstol Sam Solein en esta mañana. Amén. Thank you. Good morning. Buenos días. I'm happy to see you again. Estoy feliz de verlos nuevamente. Please understand that all the messages Por favor, comprendan que todos los mensajes are parts of a whole concept. son partes de un concepto entero. So it is important that you get the list of the messages Así que es importante que usted consiga la lista de los mensajes and to review them very y carefully. que los revise cuidadosamente. I'm not simply preaching on a topic. Porque no estoy predicando solamente acerca de un tema, I'm conveying an understanding. sino que estoy comunicando un entendimiento. Because this is a new season Porque in esta God. es una nueva estación en Dios. And the foundation of a new season Y el fundamento de una nueva estación is established upon the spirit of wisdom and revelation. se establece sobre el espíritu de sabiduría y revelación. Amen. It is my great honor Es para mí un gran honor to be in a house of peace. estar en una casa de paz. There can only be a house of Y peace solo puede ser una casa de paz if there's a man of peace. si hay un hombre de paz. And the scriptures say, Y la escritura dice when you enter a city, que cuando uno entra en una ciudad, find the man of peace que encuentre a ese hombre de paz and stay with him. y que se quede con él. Miguel y Patricia, Miguel y Patricia, being one, siendo uno, are a man of peace. son un hombre de paz. The kingdom of God El comes reino de Dios llega and brings an environment of peace. y trae un medio ambiente de paz. The kingdom of God is not primarily discussions of food and drink. El reino de Dios no se trata acerca de comida y bebida. Where the kingdom of heaven is, Donde se encuentra o donde está el reino de los cielos, there is a result. hay un resultado. The result is that in the lives of the people, El resultado es que en las vidas de las personas you can observe the characteristics uno puede observar las características of righteousness, de la justicia, peace, paz and joy y gozo in the Holy Spirit. en el Espíritu Santo.
Because Porque the Son of God el Hijo de Dios was revealed fue revelado to destroy the works of the devil. para destruir las obras del diablo. The word for peace La palabra indicativa de paz in Hebrew en el hebreo is comprised of several characters. se compone de varios caracteres, 4 characters. 4 caracteres. In Hebrew, En hebreo, the characters are los caracteres son Shin, Shim, S-H-I-N, Shin, S-H-I-M, Lamed, Lamed, Wa, Wa and Mem. y Mem. Shin is pictured Shem es una imagen o un cuadro by 2 teeth. de 2 T's, Teeth. de dientes, And it means to destroy y or to significa devour. destruir o devorar. Lamed Lamed is authority. es autoridad. Wa Wa is to establish. es establecer. And Mem Y Mem is disorder. es desorden. It's like the waves of the surface of the water. Es así como las olas que vemos en la superficie del agua. Shin, Shin, Lamed, Lamed, Wa, Wa and Mem. y Mem. These are the 4 characteristics Estas son las 4 of características the word peace. de la palabra paz And they mean y significan to destroy destruir the authority la autoridad that establishes que establece disorder. el desorden. The Son of God was revealed El Hijo de Dios fue revelado to destroy the works of the devil. para destruir las obras del diablo. Disorder El desorden came into creation entró en la creación by the devil. a causa del diablo. And the Son of God was revealed Y el Hijo de Dios to destroy fue revelado, the authority la autoridad that established que establece this disorder. este desorden. That is why he's called Y es por eso que Él se llama El Príncipe de Paz, el Príncipe de Paz. the Prince of Peace. Príncipe de Paz. When the kingdom comes, Cuando llega el reino, it destroys the authority destruye la autoridad that establishes disorder. que establece el desorden. When you come into the kingdom, Cuando entras al reino, you are delivered eres liberado from the control of del darkness control de las tinieblas into the kingdom y eres trasladado al reino of the Son of God. del Hijo de Dios. Salvation La salvación is not primarily about going to heaven. no es principalmente acerca de ir al cielo. Going to heaven is a result. E ir al cielo es un resultado. Salvation is primarily Pero la salvación, en primer lugar o primariamente, to be saved from being under the rule of the kingdom of es darkness para ser salvo de estar bajo el gobierno del reino de las tinieblas and to be translated into the kingdom of the Son of y God. ser trasladado al reino del Hijo de Dios. Amen? And it results Y resulta in a very different way of life. en una forma de vida muy diferente. And that form of life Y esta forma de vida is characterized se caracteriza by righteousness, por justicia, peace, paz and joy y gozo in the Holy Spirit. en el Espíritu Santo. Now, in the first messages, Ahora, en los primeros mensajes I talked to you about the reality les hablé acerca de la realidad of being a son of God. de ser un hijo de Dios. And then we spoke of the process of maturing Y después hablamos acerca del proceso de la madurez as a son of God, como hijo de Dios, to put on display para desplegar the character of your Father. o mostrar el carácter de tu Padre. This morning, En esta mañana I want to talk to you quiero hablarte about your inheritance acerca de tu herencia as a son of God. como hijo de Dios. And tonight, Y en esta noche I want to talk to you quiero hablarte about how God arranges acerca de cómo Dios arregla his family a su familia in the earth o cómo la dispone sobre la to be a tierra light
para hacer luz and the glory of the nation. y la gloria de las naciones. Amen? Because there must be a fundamental change in our thinking. Porque debe haber un cambio fundamental en la manera que pensamos. And when we have this change when we have the new Y information, cuando recibimos la nueva información, we must position our mindset debemos posicionar nuestra mentalidad into that new revelation. en esa nueva revelación, That process y ese proceso of turning from one mindset to another. es el que se cambia de una mentalidad a otra mentalidad. When revelation comes, Cuando llega la revelación, that process is called ese proceso se llama repentance. arrepentimiento. And it's necessary Y es necesario to constantly repent. constantemente arrepentirse. Not because you're in sin, No porque estés en pecado, but because you're growing up. sino porque estás creciendo And you must constantly y change your debes mind constantemente cambiar to be consistent para ser consistente with your stages of growth con las etapas del crecimiento as a son of God. como hijo de Dios. If you do not constantly repent, Si no te arrepientes constantemente, you will continue in the works of yesterday continuarás viviendo las obras del ayer after the anointing has left. después que la unción se haya ido. When you were a child, Cuando eras niño, it was appropriate to Era- think as a child. apropiado pensar como niño. It was appropriate to understand as a child. Era apropiado entender como niño. And it was appropriate to act as a Y era child. apropiado actuar como niño. But when you become mature, Pero cuando maduras, you must put away debes sacar eso. your childhood Debes ways. guardar tus caminos de la niñez. So obviously, Así que obviamente, repentance is a normal practice el arrepentimiento es una práctica normal for a son of God para un hijo de Dios. because growth Porque el crecimiento to maturity hacia la madurez is inevitable. es inevitable. Amen? Amén. You see how easy this is? ¿Ven qué fácil que es? Repentance is not always because you've sinned. El arrepentimiento no es que siempre uno tiene que arrepentirse porque pecó. Of course, if you sin, you need to Claro que repent. si pecas debes arrepentirte. But repentance is to constantly upgrade Pero el arrepentimiento es elevarte continuamente your thinking. tu manera de pensar. I visited Cuba many times, Muchas veces he visitado a Cuba and I noticed how they have vast areas of machinery y he notado cómo tienen grandes áreas donde hay maquinarias associated with the production of sugar, asociadas con la producción del azúcar, sugar cane. la caña de azúcar. And almost all of those factories Y casi todas esas fábricas are idle están, and decaying. no hacen nada y se están deteriorando. And today, Y hoy día Cuba has to import sugar Cuba tiene que importar el azúcar because it did not upgrade its economy porque no elevó su economía to accommodate para acomodar new technology nuevas tecnologías and new market y realities. nuevas realidades del mercado. And its infrastructure Y su infraestructura has collapsed as a result. ha colapsado como resultado. The same thing is true for anyone Y lo mismo es verdad para cualquiera who, when he's given new information, que cuando recibe nueva información, refuses to take the information rehúsa recibir esa información because he likes the old ways. porque prefiere las formas viejas de hacer las cosas. So I want to address in part this morning Así que en parte en esta mañana quiero tratar the ongoing nature of revelation. la naturaleza continua de la revelación. By definition, Por definición, revelation la revelación is an ongoing process. es un proceso continuo. Now, God knows the end Ahora, Dios conoce el final from the beginning, desde el principio, but we do not. pero nosotros no. And He is bringing us along a line Y Él nos está trayendo por una línea where everything is new, en donde todas las cosas son nuevas, but it's a new increment pero es un nuevo incremento of the thing He has already known. de lo que Él ya sabía.
So the gospel is the same Entonces el Evangelio es el mismo yesterday, ayer, today, hoy and forever. y por los siglos. Because God knows Porque Dios sabe the end from the beginning. el fin desde el principio. But we Pero nosotros live in a moment in time vivimos en un momento del tiempo when God is giving another layer cuando Dios está dando otra capa of the eternal truth de verdad eterna upon the previous layers sobre las capas anteriores, until what God knew in the beginning hasta que lo que Dios conocía desde el principio becomes the complete reality se convierte en la realidad completa in the end. al fin. So when God said, Entonces cuando Dios dijo, "Let us make man hagamos al hombre in our own likeness, a nuestra semejanza, after our own image," conforme a nuestra semejanza, a imagen. we normally think Nosotros normalmente pensamos that he fulfilled that statement que Él cumplió esa declaración when he made Adam. cuando creó a Adán. But Pero, who is God? ¿quién es Dios? God is a spirit. Dios es espíritu. So if something is made in the image of Así God, que si algo es creado a la imagen de Dios, it's going to be spirit, va a ser también espíritu, like God is a spirit. así como Dios es espíritu. Because ¿Por qué? that which is born of flesh Porque lo que es nacido de la carne, is flesh. carne es. But that which is born of spirit Pero lo que es nacido del espíritu, is spirit. espíritu es. You cannot have the image of God Uno no puede tener la imagen de Dios unless that image a menos que esa imagen is spirit. sea espíritu. So when God made Adam, Entonces cuando Dios creó a Adán, this was not the conclusion of the matter. no fue la conclusión de la cuestión, This was the beginning of the matter. sino que fue el principio de la cuestión. When Christ came, Cuando Cristo vino, the spiritual man el hombre espiritual came into the world entró al mundo to receive the natural man para recibir al hombre natural, into the spiritual man. al hombre espiritual, So that para que when God said, cuando Dios "Let us dijo, make man hagamos al hombre in our image," a nuestra imagen, when God looked on the finished man, cuando Dios miró al hombre finalizado, he would not see Adam, él ya no vería a Adán, he would see sino que vería a Cristo. Jesucristo. Amen. Amén. But God knew Pero Dios sabía from the beginning desde el principio that the image and likeness of God que la imagen y la semejanza de in the Dios earth en la tierra would be the body of Christ, sería el cuerpo de Cristo, not the sons of Adam alone. no los hijos de Adán y Eva. Amén. So Entonces, he first made the natural man, primero creó al hombre natural and then y entonces he brought the spiritual man. trajo al hombre espiritual. To receive the natural man Para recibir al hombre natural, into the spiritual man, al hombre espiritual, so that the image and likeness of God para que la imagen y would semejanza be de in Dios the earth, esté en la tierra, in which natural men en la cual los hombres naturales were included fueran incluidos in Christ, en Cristo, and in the transaction y en esa transacción they would move from being natural men, se mudarían de ser hombres naturales, men of natural thinking, cambiarían de ser hombres de pensamiento to natural one spiritual man a un hombre en un hombre espiritual who has the same mind que tiene la misma mente as Christ. que Cristo. Amen? Amén. Now I want to explore that. Ahora quiero explorar esto. The principal reading this morning will be from Ephesians, La lectura principal de esta mañana la haremos en Efesios, the first chapter. capítulo 1. But before we go to Pero that, antes de ir a la escritura, I want to ask a few questions. quiero hacer algunas preguntas. In Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1 it begins this way. comienza de la siguiente manera.
In the beginning, En el principio, God created Dios creó the heavens, los cielos, plural, plural, the heavens los and cielos the earth. y la tierra. You're familiar with that. Ustedes conocen el versículo, ¿verdad? In the beginning, En el principio, God created creó Dios the heavens los cielos and the earth. y la tierra. Mi pregunta es, La pregunta es, ¿por qué? ¿por qué? Why? ¿Por qué? I know you're thinking, Y sé que están pensando, who is this man ¿quién es este hombre? to ask, Para preguntar, why did God create the heavens and the earth? ¿por qué creó Dios los cielos y la tierra? Is he not coming very close ¿No se está acercando mucho a to committing a trespass? cometer una transgresión? Should we not simply believe? ¿No deberíamos simplemente creer, Because the Bible says so, porque la Biblia lo dice, that God, in the beginning, God created the heavens and que en the el earth. principio Dios creó los cielos y la tierra? I'm not asking Yo no estoy preguntando if he created the heavens and the si earth. Dios creó los cielos y la tierra. This is not a question about evolution. Esta no es una pregunta acerca de la evolución. I believe Yo creo completely enteramente that God created, que that Dios, God created que Dios creó the heavens los cielos and the earth. y la tierra. That's not my question. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué? Mi pregunta es por qué. There had to be something in the mind of God Tenía que haber algo en la mente de Dios that justified que justificaba his creation of the heavens and the su earth. creación de los cielos y la tierra. And my question to Y God mi is, pregunta a Dios es, why? ¿por qué? The scriptures say, La Escritura dice it is the glory of God que es la gloria de Dios to conceal a matter ocultar una cuestión and the honor y el honor of princes de los príncipes to find it out. hallar la razón. Amen? So I want to share with you what I Así found que out. quiero compartir con ustedes lo que aprendí And you'll have the same honor y van a tener el mismo honor of princes who find things out. de príncipes que averiguan las cosas. Obviously, Obviamente, there had to be something in the mind of God tenía que haber algo dentro de la mente de Dios before he made the heavens and the earth antes de haber creado los cielos y la tierra, that caused him to make the que heavens causó de que Él creara los cielos y la tierra. and the earth. And Y when the heavens and the earth cuando los cielos y la tierra have fulfilled their purpose, hayan realizado su propósito, the reason God made them la razón por la cual Dios los hizo will be accomplished in the earth. será realizado en la tierra. And actually, Y en verdad, when their purpose has been served, cuando su propósito haya sido hecho God will roll o them up as a cumplido, scroll, Dios los va a enrollar como un there'll be pergamino new heavens y habrá nuevos cielos and a new earth. y una nueva tierra. You've read that. Ustedes lo han leído. So for our purposes on the earth, Así que para nuestros propósitos sobre la tierra it is critical es muy importante that we understand que comprendamos the purpose of God los propósitos de Dios for our being here. de por qué estamos aquí. Because we were the last thing God created, Porque fuimos lo último que Dios creó and we were the greatest thing. y fuimos lo más God grande created. que Dios creó. In fact, De hecho, we nosotros are the reason somos la razón He created the heavens. por la cual Él creó los cielos y la tierra. Amen? Amén. Now all of a sudden, Ahora de repente, the inquiry is not a trespass, la pregunta no es una transgresión, but it is the treasure sino que es el tesoro of understanding the mind of God. de entender la mente de Dios. Amen? So let's begin with this, with something that existed before the creation of the world. Así que comencemos con algo que existía antes de la creación del mundo. See, there were things that existed Habían cosas que existían before antes the creation of the heavens de la and the creación earth. de los cielos y la tierra. And God created the heavens and the Y earth Dios creó los cielos y la tierra
to host the reality para mostrar la realidad of these things. de estas cosas. It's as if there is a play Es como que si hay una obra de teatro, por así decir, in the mind of a director, en la mente de un director, and he established the stage y él establece el escenario upon which the play might be enacted. sobre el cual esa obra será llevada a cabo. Amen. Amén. And we were meant to be Y nosotros fuimos ideados y pensados para ser parte de esa obra. some of the great actors Algunos de los grandes actores on this stage. sobre el escenario. But God himself Pero Dios mismo would participate participaría in the thing that he has conceived. en lo que Él ha concebido. So the play is the interaction Así que esa obra es la interacción between God and man, entre Dios y el hombre, and that which opposes God and man y aquello que se opone a Dios y el hombre upon the theater of sobre life. el teatro de la vida. Amen. Amén. Now, Ahora, let's start with this. vamos a comenzar con esto. From the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, the scriptures say, la Escritura dice, the Lamb el Cordero was slain que fue inmolado from the foundations antes de la fundación of the world. del mundo. You recall? ¿Se recuerdan reading del versículo? The Lamb who was El slain Cordero que from fue the inmolado foundations of the antes de world. la fundación del mundo. So before God established Así que antes de que Dios estableciera the heavens and the earth, los cielos y la tierra, the Lamb was already el slain. Cordero ya había sido inmolado. Now the actual event Ahora, el evento actual would take place in time, o real tomaría lugar en el tiempo. but the agreement Pero el acuerdo that brought it about in time que hizo que fuera realidad en el tiempo was established fue establecido before antes the foundations of the de world. la fundación del mundo. Before God made the heavens, Antes de que Dios creara los cielos, before God made the earth, antes de que Dios creara la tierra, the Lamb was slain. el Cordero ya había sido inmolado. I want you to understand something. Ahora, else. quiero que ustedes comprendan algo. This is just an aside. Esto vamos a poner un costado. The scriptures say, La Escritura Genesis dice 1:1, en Génesis 1:1, en el principio en el creó principio, Dios los cielos y la tierra. Huh? muy bien. Now, what did God create? ¿Qué creó Dios? The heavens Los cielos and the earth. y la tierra. In what time did he do that? ¿En qué tiempo lo hizo? In the same time. En el mismo tiempo. In the beginning En el principio of this epoch, de esta época, God, at the same time that he created the earth, Dios, al mismo tiempo que creó la tierra, created the heavens. también creó los cielos. So, Entonces, the heavens, like the earth, los cielos, así como la tierra, are not eternal. no son eternos. ¿Sí o no? Why? ¿Por qué? Because the heavens were created. Porque los cielos fueron creados. Anything that is created Cualquier cosa que haya sido creada is not eternal. no es eterna. Because Porque creation means la creación significa it has a beginning que tiene un principio and it has an end. y tiene un fin. Now, do you believe Ahora, ¿usted cree that in the beginning que en el principio God created the heavens? Dios creó los cielos? Claro. Claro. You obviously believe Obviamente that God created the earth. creen que también Dios creó la tierra. But we read right past Pero pasamos de largo that it was the same time el hecho de que fue realizado en el mismo tiempo that he created the heavens as well. en el que creó los cielos también. Not just heaven, No solamente el cielo, but the heavens. sino los cielos. All of what is called the heavens. Todo lo que se llama los cielos. There are three of them. Hay tres de ellos. There's the heaven Hay un cielo
where is the throne of God. en donde se encuentra el trono de Dios. There's the heaven, Hay un cielo where there's the realm of the demonic. donde está la esfera de lo demoníaco, Remember, ¿Recuerdan? spiritual forces of evil fuerzas espirituales de maldad in the heavenly en las regiones realms. celestes. Ephesians 6. Efesios 6. And Y the heavens that contain the sun, the moon, los and the cielos que stars. contienen la sol, la luna y las estrellas. So there are the visible heavens Así que están los cielos visibles and the invisible heavens. y los cielos invisibles. God created both Dios creó los dos to host his intentions. para que tengan en ellos sus intenciones. The earth is not eternal. La tierra no es eterna, Heaven is not eternal. el cielo no es eterno, But God is pero eternal. Dios es eterno. Amen. Even the heavens Aún los cielos cannot contain the reality of God. no pueden contener la realidad de Dios. He's bigger than the heavens. Él es mucho más grande que los cielos. Amen. But in our traditional thinking, Pero en nuestra forma tradicional de pensar, because it's clear that the heavens host the throne of God, y porque es claro de que los cielos son los que tienen el trono de Dios, es donde está el trono de Dios, then we assume entonces asumimos that this is where God dwells. de que ese es el lugar donde Dios vive. No. No, This is the seat ese es el asiento of the authority de la autoridad of God de Dios in creation. en la creación. But God himself Pero Dios mismo is greater than the creation. es más grande que la creación. So that is why Entonces, por eso, in creation en la creación we are brought into se nos trae the kingdom al reino of God. de Dios. Because the higher order Porque el orden más alto is the throne of God. es el trono de Dios. The lower order Y el orden más bajo is the earth. es la tierra. The earth is subject to La tierra está sujeta a the throne of God. el trono de Dios. The demonic Lo demoníaco is subject to está sujeto the a throne of God. el trono de Dios. So if we live in the earth, Así que si nosotros vivimos sobre la tierra, but we are governed by the authority of heaven, pero somos gobernados por las autoridades del cielo, then the power of the enemy entonces el poder del enemigo is under our feet. está debajo de nuestros pies. So I want to tell you about your inheritance. Así que quiero hablarles acerca de su herencia, So that you understand para que puedan entender how to live cómo vivir in this creation. en esta creación. Before the creation existed, Antes de que existiera la creación, God existed. Dios existió. So all of creation Así que toda la creación exists to host the intentions of God. existe para mostrar las intenciones de Dios. Now, Ahora. we could say more about these things, Podemos decir más cosas but I acerca de want to esto, be mindful of time. pero quiero cuidar el tiempo. So the lamb was slain Entonces el cordero fue inmolado from the foundations of antes the world. de la fundación del mundo. That means Esto significa that a price was paid. que hubo un precio que se pagó. Now the only reason Ahora, la única razón for the payment of a price de pagar un precio is because of the existence es por causa de que existe of an agreement un acuerdo that requires the payment of a price. que requiere el pago de un precio. Amen? You do not, the lamb was simply not slain El cordero no fue simplemente inmolado because that was a good idea. porque era una buena idea. For the lamb, Para que el cordero, the blood of the lamb la sangre del cordero, was the price required era el precio que se requería by a covenant. por un pacto. By a covenant. Por un pacto. Now, man did not exist El hombre no existía at that time. en ese momento.
So, Entonces, every covenant cada pacto requires two parties, requiere dos partes. and the parties are equal Y las partes son iguales in a covenant. en un pacto. We'll see that in a moment Lo vamos a ver en un momento. from Hebrews chapter 6. En Hebreos capítulo 6. We know who one of the parties is. Sabemos quién es una de las partes. He's the lamb. Es el Cordero. He pays the price. Él paga el precio. Who would have the authority ¿Y quién tendría la autoridad to require the payment of this price? para requerir el pago de ese precio? God, Dios, the Father. el Padre. The one who has the authority to require the price El que tiene la autoridad para requerir el precio is the other party es la otra parte to the covenant. al pacto. So this original covenant Así que este pacto original that was signed que fue firmado before antes the foundations of the world de la creación del mundo is between God es entre Dios and God, y Dios, between the Father entre el Padre and the Son. y el Hijo. Let me show you. Ahora les voy a mostrar. This is from the book of Hebrews, Vamos a abrir en Hebreos, chapter 6. Hebreos capítulo 6. Verse 13. Versículo 13. Hebreos capítulo 6, verso Hebreos 6, 13. 13. Por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Read on some more. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres claramente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, Read to the end. para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amen? Now let me explain something. Ahora, permítame explicarle algo. here. In verse 13, En el versículo 13 he said, when God made a promise to Abraham. dice, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham. Let me explain the difference Ahora, permítame mostrarle la diferencia between a covenant entre un pacto and a promise. y una promesa. Because the covenant Porque el pacto is not between God and Abraham. no es entre Dios y Abraham. The covenant was sworn to by God, El pacto fue jurado por Dios and God swore to himself. y Dios juró a sí mismo. God swore to God. Dios juró a Dios. The Father swore to the Son. El Padre le juró al Hijo. But he gave Abraham the promise. Pero Abraham le dio la promesa. Whenever you establish a covenant Cuando estableces un pacto between two people, entre dos personas, it results resulta in the creation of value. en la creación de algo de valor. That value Ese valor is called an estate. se llama una herencia. For example, Por ejemplo, when a husband and a wife cuando un esposo y una esposa marry, se casan, the covenant of marriage el pacto del matrimonio produces an estate. produce una herencia. They buy a house, Compran una casa, they acquire some assets, compran algunas cosas para su casa and so on. y así.
So between the two of them, Así que entre los dos they have tienen an estate. una herencia. If one dies before the other, Si uno muere antes que el otro, the agreement typically el is acuerdo típico es que whoever survives el que termina viviendo, sobreviviendo, gets the whole estate. se queda con toda la herencia. That is a normal. Eso es algo normal. Now, Ahora, in the course of this marriage, en el curso de este matrimonio, they have children, ellos tienen hijos. typically. Típicamente They'll have children. tienen hijos. The children, Y los hijos, after the parents die, después que los padres mueren, become the inheritor son los herederos of the estate de esa herencia between the two. entre los dos, Right? que tenían entre And los dos. typically they divide the estate Y típicamente se divide esa herencia between the children. entre los hijos. They will normally execute a will. Y normalmente se ejecuta o se prepara un testamento. And the will Y ese testamento promises to the children le promete a los hijos a portion of the estate. una parte de esa herencia. Now, Ahora, the children are not part of the covenant. los hijos no son Of marriage. parte del pacto matrimonial. The marriage is between the husband and the wife. El matrimonio es entre el esposo y la esposa. The children Los hijos are their heirs. son los herederos. They're not part of the covenant. No son parte del pacto. The will La voluntad, identifies the children el testamento identifica a los hijos as heirs como herederos and promises to them y les promete a share of the estate una parte de esa herencia when the parents have died. cuando los padres hayan fallecido. So the covenant is the covenant of marriage, Entonces el pacto es el pacto de matrimonio, but the promise pero la promesa relates to an inheritance tiene que ver con una herencia because you have a covenant. porque hay un pacto. Amen? ¿Sí? Amén. So when God gave a promise Entonces cuando Dios daba una promesa to Abraham, a Abraham, he was not identifying Abraham no estaba identificando a Abraham as the other part of the covenant. como la otra parte del pacto, He was identifying Abraham sino que estaba identificando a Abraham as the heir como el heredero of the existing covenant. del pacto existente. Amen? Amén. So why did God establish a covenant? Entonces, ¿por With qué himself. estableció Dios un pacto consigo mismo? Before Antes Abraham was in the world, de que Abraham estuviera en el mundo, before anyone, antes que was in cualquiera the world. existiera en el mundo, because God intended porque era la intención de Dios first to have sons primero tener hijos and then y luego to have heirs. tener herederos. Amen? Amén. Amen. So we do not have a covenant with God. Así que nosotros no tenemos un pacto con Dios. God has a covenant with himself. Dios tiene un pacto consigo mismo. But why does God need a covenant with himself? Pero ¿por qué necesita Dios un pacto consigo mismo? If he has everything, Si Él tiene todo, why would he reduce his intentions to a covenant? ¿por qué reduciría sus intenciones a un pacto? So that we, Para que nosotros, who are the heirs of this promise, que somos los herederos de esta promesa, might trust podamos confiar in the fact that he has established a en covenant. el hecho que Él ha establecido un pacto. And that's what Hebrews is telling Y us. eso es de lo que nos habla el libro de los Hebreos. It says God swore on oath to himself Dice que Dios juró por sí mismo and made Abraham y hizo a Abraham the heir of what was promised. la promesa de lo que se había prometido. And then he said, Y entonces dice God did this. de que Dios hizo esto, He did it in this way lo hizo de esta manera so that we
para que nosotros, who rely upon the promise, que confiamos en las promesas, might have an unshakable faith, podamos tener una fe inconmovible, because God established the covenant porque Dios fue el que estableció ese pacto by two things por dos cosas, in which it is impossible en las cuales es imposible for God to lie. que Dios mienta. The two things are Las dos cosas son His oath su juramento and His promise. y su promesa. Aleluya. Amen? Amén. Do you see? ¿Lo Let's ven? read the scripture again Vamos a leer la with that escritura otra vez. understanding. Vamos a leerlo ahora con entendimiento. Start at 30. Yeah, start again at 30. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gracias. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amen? Now Amen. you understand? ¿Ahora lo entienden? Glory to God. Gloria a Dios. The foundation of your relationship to God El fundamento de tu relación con Dios as a son, como hijo, as an heir, como heredero, was established fue establecido in a covenant en un pacto in which God swore en el que Dios juró to Himself. a sí mismo. Your promise Tu promesa is your inheritance es tu herencia, because you are the sons. porque tú eres el hijo, la hija. You were not part of the covenant. No fuiste parte de ese pacto. He did not require you to die, Él no requería que tú mueras, and you couldn't make yourself into a son. y tú no te podías hacer un hijo tampoco. He created the heavens and the earth Él creó los cielos y la tierra to put in them para poner dentro de ellos all that is required todo lo que se requiere to benefit His sons. para beneficiar a sus hijos. That is why Y esta es la razón heaven will pass away, que los cielos y la tierra the earth will pass pasarán, but the man of God pero el hombre de Dios will remain forever. siempre permanecerá. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Amén. These are not just statements. Y estas no son simples declaraciones, These represent the unshakable truth sino que representan la verdad inconmovible that is guaranteed que está garantizada by the integrity por la integridad de Dios mismo. de Dios mismo. Aleluya. Amen. We must be connected to the heavens Debemos conectarnos con los cielos in our understanding in the earth. en el entendimiento que tenemos en la tierra. Now let us go Ahora, to the book of Ephesians, vamos a ir al libro de Efesios, chapter 1. Efesios capítulo 1. And here we are introduced Y aquí se nos presenta to the thoughts of God los pensamientos de Dios concerning you, en concerning cuanto us, a nosotros before antes the foundations of the world. de la fundación del mundo. God saw us Dios nos vio in Christ en Cristo before the foundations of the world. antes de la fundación del mundo. So when I said Así que cuando dije the declaration of God, que la declaración de Dios, let us make man o sea que cuando Dios declaró hagamos al hombre in our image, a nuestra in our imagen likeness, y semejanza, is not primarily a reference to Adam. no es primeramente una referencia a Adán,
It was already a reference to Christ. sino que esa era ya una referencia a Cristo. And God saw you in Y Christ Dios te vio a ti en Cristo before the foundations of the world. antes de la fundación del mundo. The biblical concept El concepto bíblico of de predestination predestinación is not a question no es una cuestión of whether we'll go to heaven or hell de when si we die. iremos al cielo o al infierno cuando muramos, The biblical concept sino que el concepto bíblico of de predestination predestinación is that God intended es que Dios tuvo la intención before the foundations of the world antes de los fundamentos del mundo to conform you de conformarte a ti to the standard of Christ. al estándar de Cristo. Now let us read it. Ahora vamos a leer. From one on, yes. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. In Cristo, Antes en Cristo, antes de la fundación del mundo. Before creation, antes de la creación. He saw you Él te vio a ti in Christ. en Cristo. So the purpose of our living in this world Entonces el propósito que estamos viviendo sobre la tierra is to be conformed es para ser conformados to the standard al estándar of the Son. del Hijo. That is why Jesus Y es por eso que Jesús is the pattern son. es el Hijo patrón. There are two things the scriptures, two times in the scriptures, Y hay dos veces en la Escritura that a man's side was opened. que el costado de un hombre fue abierto. The first was Adam, El primero fue Adán. and from his Y side, de su costado God retrieved Dios the woman sacó a la mujer to show us para mostrarnos that the two existed as one. que los dos existían como uno. One was in the other Uno estaba en el otro before she was extracted. antes de haber From sido him. extraída de él. This is the principle Este es el principio of first the natural de primero lo natural and then the y spiritual. luego lo espiritual. On the cross, En la cruz, a new and living way una nueva forma y viva forma was opened fue abierta through the veil, a través del velo, which is to say his flesh, que es su carne. and into him, Y dentro de él, not as a natural man, no como hombre natural, but as a spiritual sino man. como el hombre The espiritual, bride that was taken out la of the novia first fue, man así como fue sacada del primer hombre, as a type and como un shadow tipo y sombra, was reinserted fue reinsertada into the spiritual man, en el hombre espiritual, so that there is one man, para que haya un hombre, and he's called Christ y se llama Cristo, in total, en total, and it's comprised of the head y se conforma de la and cabeza us, y nosotros, the body, el cuerpo. but is only one man. Pero es solamente un hombre. God saw us Dios nos vio in Christ en Cristo before antes the foundations of de the la world. fundación del mundo. Amen. Amén. These are great mysteries Estos son grandes misterios that are now que ahora being revealed. están siendo revelados. These things were hidden Estas cosas estaban ocultas for long ages por past, muchos tiempos and they were prepared y se prepararon for this time. para este tiempo. Men in prior ages Los hombres en tiempos pasados were not given the revelation no les fue dado la revelación because it was not time. porque no era el tiempo. These things are the wisdom for the mature. Estas cosas son la sabiduría para los que han alcanzado madurez. God is bringing a church to maturity. Dios está llevando a su iglesia This is hacia la not madurez. milk. Esto no es leche.
This is carne fuerte. Esta es carne fuerte. Bife chorizo. dice el Bife pastor. chorizo. Carne con, what is the sauce? Chimichurri. 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 Esta es carne con chimichurri. God meant for this gospel Dios tenía la intención que este evangelio to be preached in Argentina, sea predicado en la Argentina. la tierra de carne y chimichurri. La tierra- You know how to eat strong meat. Ustedes saben cómo comer carne fuerte. Amen. Amén. Hallelujah. Continuamos. Bueno, continuamos entonces. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hijos. By the process of adoption. Por el proceso de adopción. Now let me explain quickly Ahora, déjeme explicarles rápidamente adoption. la adopción. The biblical concept of adoption El concepto bíblico de la adopción is different es diferente from the social concept of adoption. al concepto social de la adopción. Normally, Normalmente, the social concept of el adoption concepto social de la adopción o is that acerca de there la is a adopción poor child es que si hay un niño pobre and a wealthier y family, hay una familia más rica, and as a matter of courtesy, como una forma And de generosity, cortesía y generosidad, that family will adopt esa the familia adopta unfortunate child. al niño desafortunado. This is not the biblical concept Este no es of el adoption. concepto bíblico de adopción. Let me give you an Les illustration. voy a dar una ilustración. When Julius Caesar, Cuando Julio César, when it was time for Julius Caesar to name his successor, cuando llegó el tiempo en que Julio César tenía que nombrar su sucesor, he had a choice. él tuvo una elección. He had a natural son Él tenía un hijo que era natural, by Cleopatra, dado por Cleopatra, the queen of Egypt. la reina de Egipto, But he knew pero él sabía that the Romans would never accept an Egyptian que los romanos jamás aceptarían un egipcio as the emperor of Rome, como el emperador de Roma, because Rome was the ruler of the world. porque Roma era quien regía todo el mundo. And in order to prevent a civil war Y para prevenir una guerra civil over the issue of succession, sobre el tema de la sucesión, he chose instead él en cambio eligió the son el hijo of his sister, de su hermana, a man named Octavian. un hombre que se llamaba Octavio, We have known him as the Emperor y Augustus. lo hemos conocido como el emperador Augusto. He was a true Roman. Él era un verdadero romano. What he did was Lo que hizo fue he adopted adoptó the Octavian, a Octavio, the son of his sister. el hijo de su hermana. The Roman concept of adoption, El concepto romano de to which adopción the scriptures were referring, al cual las escrituras se estaban refiriendo is when you take another es cuando uno toma a otro and you position him y lo posiciona as your heir. como el heredero de uno. We were adopted, Fuimos adoptados, which means we were positioned intentionally lo que significa que Dios nos posicionó intencionalmente, by God Él mismo lo hizo, into Christ, en Cristo, who has the status quien tiene el estatus of the firstborn son. de primogénito. So we are not just Así que no somos sons solamente of God. hijos de Dios, We are sons of God somos hijos de Dios by positioning por posicionamiento into the firstborn son. en el primogénito. So we have the status Así que tenemos el estatus through adoption a través de la adopción of the firstborn son. del hijo primogénito. Hallelujah. Aleluya.
We're not pobrecitos. No somos pobrecitos. We have the status Tenemos el estatus of the firstborn son. que tiene el hijo primogénito. That is why Jesus said to Y es us, por eso que Jesús nos dijo you may come to my father que pueden ustedes venir a mi Padre and to your father. y a vuestro Padre. Since we are sons within the son, Y como somos un hijo dentro del hijo, and therefore we are parts of the firstborn son, y por tanto somos parte del primogénito, it is necessary es necesario that we in actuality que nosotros are conformed nos conformemos to the exact standard al estándar exacto of the firstborn son. del hijo primogénito. Amen? Amén. That's why you suffer. Y es por eso que sufren, Because you are transitioned porque han transicionado in your thinking en su manera de pensar, from orphans de huérfanos and slaves y esclavos to the status al estatus of the son who has been positioned del hijo que ha sido posicionado as the heir of God. como el heredero de Dios. And this was God's intention Y esta fue la intención de Dios before antes the foundation of the de la world. fundación del mundo. And God swore it Y Dios lo juró to himself por sí mismo, so that you, para que tú, who now have received this hope, que ahora has recibido esta esperanza, may be greatly encouraged. puedas ser grandemente alentado. Amen. So let me take just Así que voy a tomar. excellent. So, gracias. Because these are obviously cornerstones of our faith. Esto obviamente son la piedra angular de nuestra fe. This is the unshakable foundation. Este es el fundamento inamovible, You have inconmovible. received a kingdom Has recibido un reino that cannot be shaken. que no puede ser conmovido. We are digging up the treasures Y estamos escarbando y desenterrando los tesoros of antiquity. de la antigüedad. They were always in the scriptures, Siempre estuvieron en la escritura, but it was not the time pero no era el tiempo for the revelation. para la revelación. The great men of the past, Son grandes hombres del pasado. Luther, Los grandes Calvin, hombres del pasado como Lutero, Calvino, incredible titans of the faith. increíbles titanes de la fe. But they did not know these things. Pero ellos no sabían estas cosas. Do you know how we know these things? ¿Saben cómo las sabemos? By the spirit Por el espíritu of wisdom de sabiduría and revelation. y revelación. I read the Bible, obviously, Obviamente leo la Biblia and I pray a lot. y oro bastante. But that's not how I don't get revelation because of that. Pero yo no recibo revelación por causa de eso. Most of the time, La mayor parte del tiempo, I'm driving in my car de pronto estoy manejando en el auto and God gives me a y revelation. Dios me da una revelación. Sometimes A veces I'm sitting in my chair estoy sentado en mi silla and God gives me a y revelation. Dios me da una revelación. Sometimes I'm on the throne. A veces estoy sobre el trono Ay, caramba. I want you to understand, Yo quiero que ustedes entiendan these are not the results of religious activity. que no es el resultado de una actividad religiosa, It's a relationship with God. es una relación con Dios. We are the sons of God. Somos los hijos de Dios.
The Father loves the Son. Y el Padre ama a sus hijos And He shows him y les muestra what He's doing. lo que está haciendo. Don't you believe these things? ¿No creen estas cosas? Amen. 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 This is your inheritance. Esta es tu herencia. You don't have to suffer for these No things. tienes que sufrir por estas cosas. Oh, Señor, Oh, dame un Señor, regalo, por favor, un regalito. Nonsense. No tiene sentido eso. You must learn to stand up on your feet Tienes que aprender a pararte sobre tus dos pies as the sons of God. como hijo de That you Dios, are. hija de Dios. This is your inheritance. Esta es tu herencia. Never let anyone take you back Nunca permitas que nadie te haga retroceder to the foolishness of childhood. a la tontería de la niñez. I would say to you this morning, Te diría en esta mañana, in your spirit, en tu espíritu you're more excited estás más emocionado than you have ever been de lo que jamás hayas estado in your souls. en tu alma. Because you're bathing in the river of life. Porque te estás bañando en el río de vida. Your minds are being washed. Tu mente está siendo lavada. You can feel the cleansing Puedes of the word. sentir la limpieza de la palabra. You can feel being established. Puedes sentir que estás siendo establecido. You're getting hold of things that you never dreamt Te estás about. aferrando de cosas que nunca habías soñado. And what did you have to do? ¿Y qué tuviste que hacer? Simplemente escuche. Simplemente oír, escuchar. Just listen. Así es. It is like that Es así in the house of God. en la casa de Dios. We are the people of God. Somos el pueblo de Dios. That's the house of God. Esa es la casa de Dios. Wherever you are, Donde quiera que te encuentres, His presence goes su with you presencia va contigo. and speaks to you. Y Él te habla. God is no respecter of Y Dios persons. no hace acepción de personas. He'll speak to you like He speaks to Él te me. va a hablar a ti como me habla a mí. The word will confirm La palabra confirmará the speakings of God to lo que you. Dios te habla. Now, Ahora, what is also true lo que también es verdad is God gives us gifts. es que Dios nos da dones. He gave certain gifts for the training of the character of Él righteousness dio ciertos dones para la edificación del carácter de justicia in you. en ti. He gave 5 gifts. Él dio 5 dones o 5 ministerios. Apostles, En los apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers, maestros, to equip you. para capacitarte a ti, edificarte a ti. The reason they're apostles Y la razón que son apóstoles is not so that they can have apostles, no es para que puedan tener apóstoles, is so that God may equip you. sino para que Dios pueda edificarte a ti. So as I've come Así que al venir in the capacity of a father en la capacidad de padre, whose grace is an apostle, cuya gracia es el apostolado, the gift that is in me el don que está en mí is poured out at your feet. es derramado en ustedes. This is the manner in which God chose to wash your feet. Esta es la manera que Dios escogió para lavar los pies de ustedes. God uses the greatest servants Dios usa los más grandes siervos to cleanse the feet para limpiar los pies, of His people para lavar los pies de su pueblo. because ¿Por qué? He wants a people to walk Él quiere que su pueblo camine, in holiness, que ande en santidad, in en righteousness, justicia in the earth. sobre la tierra. We are His feet, Somos sus pies and He washes your feet y Él lava tus pies with the word, con la palabra, which cleanses your journey que te limpia en tu viaje through the earth, sobre la tierra, so that you are bringers para que puedan llevar of the tidings of peace las noticias de paz and joy. y gran gozo. How blessed are the feet of those Bendito los pies who bring good news, de aquellos que traen buenas noticias, announcing peace. anunciando paz. That is why the greatest servant Y es por eso que los siervos más grandes, was the Lord Jesus el Christ siervo más himself. grande fue el Señor Jesucristo.
and he washed the disciples. y él le lavó los pies a los discípulos. You don't need to take a whole bath. No tienes que darte todo un baño completamente, You just have to have your feet clean. solamente los pies debes lavar, Amen. Because your walk porque tu andar, is pure. tu caminar es Your puro, walk tu andar is holy. es santo. And those who wash your feet Y aquellos que lavan tus pies, must be themselves holy. ellos mismos también deben ser santos. In fact, that's why God uses De hecho, por eso Dios usa the greatest of his servants a los más grandes de sus siervos to do the most difficult task. para hacer las tareas más difíciles. It's not about the servants, No es acerca de los siervos, it's about you. sino es acerca de ti. Now, in return, Ahora, you honor the ones who come en cambio, lo que ustedes hacen es honran a los que vienen, because they're taking on the role of porque Christ ellos están tomando el rol de Cristo in cleansing you en la parte de hacer el lavado by the word. por la palabra. The washing is by the word. El lavado se hace por la palabra. And so you give them the same honor Así que uno le da el mismo honor that you would give to Christ. que le daría al Señor. Because only those quality of servants Porque solo esa calidad de siervos can wash your feet. pueden lavar tus pies. So it's my great honor. It's Así our que great es honor. mi gran honor, es nuestro gran honor Yeah. To wash your feet de lavar sus pies and to pour oil and wine y de también vertir aceite y vino upon your feet. sobre sus pies. How beautiful are the feet Cuán hermosos son los pies of those who de bring good aquellos que news. anuncian la paz. You are the ministers of his Ustedes grace. son los ministros de su gracia And we are supplying your mind y estamos supliendo a with su the mente understanding con el entendimiento of the truth de la verdad of who you de actually quiénes are. ustedes son en Dios. No one can take you captive again Nadie puede volver a tomarlos cautivos to the foolishness of religion. a la plenitud de a la insensatez de la religión. Not when you see the truth No cuando ya han visto la verdad and not when you've been equipped to walk y in no the truth. cuando ya han sido capacitados para caminar en la verdad. Any one of you Cualquiera de ustedes will be light in the community in which you live. serán luz en la comunidad donde vivan. And as long as you are in that Y community, siempre que estén dentro de esa comunidad, it will not be in darkness. no será en tinieblas. But if God takes you out of that community, Pero si Dios los saca de esa comunidad, darkness will continue. las tinieblas continuarán. Because you Porque tú are the light of the world. eres la luz del mundo. Amen. Let's continue for a moment. Vamos a continuar por un momento. ¿Pablo? Verse 11, please. Ok, vamos a continuar en el 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amen. So let me talk to you about the role of the Holy Spirit Así que voy a hablarte acerca del rol del Espíritu Santo in your inheritance. en tu herencia. Amen. I mentioned earlier Y mencioné anteriormente that a promise que una promesa is the manner in which the estate, the value of an estate, es la manera en que el valor de una herencia is conveyed es transmitida to the heirs. a los herederos. So let's now talk about what the covenant that was established Entonces ahora looks like. vamos a hablar de cómo es que se ve un pacto que ha sido establecido. The covenant between God and God, Es decir, el pacto entre Dios y between the Dios, Father entre and the el Son. Padre y el Hijo.
Both parties Ambas partes acquired an estate. tienen una herencia. God, the Father, acquired an estate, Dios el Padre tiene una herencia and the Son y el Hijo acquired an estate. tiene una herencia. The thing God acquired Lo que Dios consiguió was the right fue el derecho to receive us de recibirnos into himself en Él mismo as sons. como hijos e hijas. The right El derecho that Jesus received que Jesús obtuvo was to decide fue decidir who might be a son of God. quién sería un hijo de Dios. God wanted to make his pleasure known. Dios quería dar a conocer su buen placer. God wanted to disclose himself. Dios quería revelarse a sí mismo. The invisible God El Dios invisible could only become visible solo podría hacerse visible through a visible being. por medio de un ser que es visible. And that was his intention. Y esa fue su intención. In order to accomplish this intention, Para poder lograr su intención, God had to come in the form Dios tuvo que tomar forma of man. de la forma del hombre. So the Word, Así que la palabra, who was with God, que era con Dios, came into the world entró al mundo in human form en forma humana as the Son of God. como el Hijo de Dios. He came into the world and was given the authority Entró al mundo y le fue dado la autoridad to represent the Father. para representar al Padre. The fullness of the Godhead La plenitud de Dios dwelt in bodily form. moró en forma corporal By his willingness y por su voluntad to obey de God, obedecer a Dios, even to death on a cross, aún hasta la muerte sobre la cruz, he was given the right. le fue dado el derecho, He was given the exclusive right le fue dado el derecho exclusivo to represent the nature of God de representar la naturaleza de Dios in the earth. sobre la tierra. Imagine the glory Imagínate la gloria of being able to de be poder the only voice, ser la única voz, the only form la única forma in all of creation en toda la creación that is the authentic que es auténtica and exclusive y exclusiva, representation la exclusiva representación of the living God. del Dios viviente. We might compare it Podemos compararlo in the Spaniards first los españoles primero colonized cuando Argentina colonizaron la Argentina as part of the Empire of Spain. como para que sea parte del Imperio de España. Imagine what it was like Imagínense cómo habría sido when the Viceroy cuando el virrey came to Buenos Aires. vino a Buenos Aires. The Viceroy El virrey was typically típicamente a member era un miembro of the royal family. de la familia real. Most Argentinians La mayoría de los argentinos would never be able to see the King of Spain. jamás podrían ver al rey de España. The only way La única manera to see the King of de Spain, ver al rey The de España, closest you could o sea, get. lo más cerca que uno pudiera llegar to seeing the King of de Spain, ver al rey de España, was to see the Viceroy. sería ver al virrey. Everybody in Argentina, Todos en la Argentina, who was anybody, ¿quiénes todos? would crave an audience O más bien, todos les encantaría tener una audiencia with the Virrey, con el virrey. because it would mean Porque esto significaría in the whole society en toda la sociedad they had que an ellos exclusive standing. tienen una posición exclusiva. The reason the representative La razón de esta representativa, was called the Virrey este representante se llamaba el virrey, is because the word
es porque la palabra is comprised of two parts. virrey se compone de dos partes. Vi Vi, is from the verb to see, que viene del verbo ver. Vi. and rei Y rey is the word for king. es la palabra rey. So if you're going to see the king, Así que si uno va a ver el rey, you will see him lo va a ver in his representative. en su representante. Grand honor. Un gran honor. The glory that Jesus was given La gloria que le fue dada a Jesús in the earth, sobre la tierra, what he got lo que él recibió for his willingness por su voluntad to die on the cross. de morir en la cruz. God gave him the exclusive right Dios le dio el derecho exclusivo to represent de representar God a Dios in the earth. sobre la tierra. And that's why he said, Y esa es la razón que él dijo, if you've seen me, si me habéis visto a mí, you've seen my Father, habéis visto a mi Padre. because my Father and I Porque mi Padre y yo, are one. uno somos. I have the exclusive authority Yo tengo la autoridad exclusiva to represent my Father. de representar a mi Padre. And you cannot be presented to the Father Y no puedes ser presentado al Padre except if you are part of who I a am. menos que seas parte de quien yo soy. Now, before Jesus left the earth, Ahora, antes que Jesús haya ascendido de la in tierra, John 17, en Juan 17, he prayed to the Father. él oró al Padre. And he said, Y él le dijo, Father, Padre, glorify me glorifícame with the glory I had with con you la gloria que tenía contigo before antes the foundations de la of the world. fundación del mundo. Now, before he came into the world, Ahora, antes de que él entrase al mundo, John said Juan dijo in chapter 1, en capítulo 1 he was the Word, que él era el verbo, and the Word was with que el God, verbo era con Dios and the Word was y el God. verbo era Dios. So he had a glory before he Así came que into the él world. tenía la gloria antes de entrar al mundo. And he's saying, now that I'm Y returning, está diciendo, ahora que voy a regresar, the glory glorify me glorifícame with the glory I had con la gloria with que you tenía before antes the foundations de la of the world. fundación del mundo. But then later in the same 17th chapter, Pero luego, más adelante, en el mismo capítulo 17, this is what he said. esto es lo que él dice. The glory you have given to La me. gloria que me has dado, See, there was a glory that was given to him, como puedes ver, hay una gloria que le fue and there dada was a a él. glory that he had. Y hay una gloria que él tenía. He was returning to the glory he had, Él estaba regresando a la gloria que él tenía. but the glory that was given Pero to him, la gloria que le fue entregada, he said, that glory dice, esa gloria I have given to them. yo les he dado a ellos. The representation, La representación, the virrey, el virrey. that glory Esa gloria he left in the earth él dejó en la tierra for us. para nosotros. That is part of our Y inheritance. esa es parte de nuestra herencia. We have the right Nosotros tenemos el derecho in Christ en Cristo to represent de representar the living God. al Dios viviente. Now, what does that make you? Ahora, ¿qué es lo que eso te hace a ti? It makes you the family of God. Te hace la familia de Dios. It makes you the royalty of heaven. Te hace el real sacerdocio del cielo. That's why Es por eso you are a royal. que eres real. Priesthood. Eres sacerdocio real. That's why Y es por eso you're a holy nation. que eres una nación santa. Because you were given the glory Porque te fue dada la gloria that God gave to que Jesus. Dios le dio a Jesús. Because Jesus was willing Porque Jesús estuvo dispuesto to die on the cross a morir sobre la cruz in obedience to the Father, en obediencia al Padre.
to give to the Father para darle al Padre the sons of God los hijos de Dios from the earth. de sobre la tierra, And God gave to him y Dios le dio a él the right to represent him. el derecho de representarlo. But then God also gave him Pero entonces Dios también le entregó the estate that belonged to the Father, la herencia que pertenecía al Padre, because he is the son porque él es el hijo of the Father. del Padre. So Entonces, he also has the right él también tiene el derecho to invite others de invitar a otros to be in him, para estar en él to be presented to the Father y así ser presentados al Padre as part of who he is. como parte de quien él es. That right Y ese derecho is part of the estate es parte de la herencia of Jesus Christ de as well. Jesucristo también. So Entonces, he has given to you él te ha dado a ti the authority la autoridad to invite people para invitar a otros to become the sons of a God. hacerse hijos e hijas de Dios. There is no greater honor No hay honor más grande que este in the earth. sobre la tierra. There's no greater permission No hay un permiso más grande in the earth. sobre la tierra. The estate of Jesus La herencia de Jesucristo comprises of his own estate se compone de su propia and the herencia estate of his y Father. también la herencia del Padre. So, and again, Entonces, the estate of his Father nuevamente, la herencia de su Padre is the right to have sons. es el derecho de a tener hijos. And you have been given Y a ustedes les ha sido dada the authority la autoridad to reconcile para men to God. reconciliar al hombre con And you Dios. are ministers of Y reconciliation. ustedes son ministros de reconciliación. God makes this appeal Dios apela de esta manera a nosotros to others y a otros through you. a través de ti. Listen to this from 1 Vamos, Corinthians, vamos a 2 leer esto Corinthians en Segunda de Corintios. chapter 5, Hold on. verse 12. Second. 2 Corinthians chapter 5, Segunda Corintios 5, verse 16 versículo and 16. following Ok, through verse ok. Seguimos. to the end of the chapter. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amen. Amén. The reason you have this right La razón que tienes este derecho to invite men de invitar a los hombres to become sons of God a convertirse en hijos de Dios in Christ en Cristo is because God is reconciling es porque Dios está the reconciliando world al mundo to himself a él mismo in Christ. en Cristo And he's made you y está haciendo, the virrey. te está haciendo a ti un virrey, Ambassadors. un embajador. Is a virrey Un embajador es un virrey to permit others to come para permitir que otros también vengan into the kingdom of God. y entren al reino de Dios. Now, just a few more minutes and then I'll conclude. Unos minutos más y ya voy a concluir. Let's bring this together. Vamos a hacer
a juntar todo, a verlo todo en un resumen. How did you get this right? ¿Cómo es que has conseguido este derecho? How exactly ¿Cómo? has this right been transferred to you? ¿Cómo es exactamente que este derecho te ha sido transferido a ti? You must understand the oath and the promise Debes entender el pacto y la promesa, in exactitude. el juramento y la promesa, exactamente como son. When you understand it, Cuando lo entiendes, it becomes fully yours. se hace completamente tuyo. The way that you normally give an estate La manera que uno entrega una herencia to the heir al heredero is by creating a document. es creando un testamento, un documento. Because Porque when you give the estate to another, cuando uno entrega la herencia a otro, you have died. uno ha muerto. Right? No one gets an estate Nadie recibe una herencia as an inheritance como heredero until the person who created the estate. hasta que la persona que creó la herencia Has died. haya muerto. So the writing Entonces, lo que se escribe is what survives you es lo que sobrevive after you've died. después de que tú hayas muerto. Right? You make the writing while Primero you're lo alive escribes mientras estás vivo, so that when you're dead, para que cuando estés muerto, your intentions tus intenciones have survived you. te han sobrevivido. And it's also true Y también es cierto that the estate itself que la herencia por sí sola does not come to you, no te llega, not come to the beneficiary no llega al beneficiario until the person hasta dies. que la persona haya muerto. All right? ¿Sí? So this estate Entonces, belongs esta to Jesus. herencia le pertenece a Jesús. He died Él murió and rose again y resucitó and sits on the throne of y God está sentado en el trono de Dios in heaven. en el cielo. So what is the writing Así que, ¿cuál es la escritura that tells us his intention? que nos dice cuál es su intención? What is his last will ¿Cuál and testament? es su última voluntad y testamento? It's called Se llama the New Testament. el Nuevo Testamento. Amen. This is the new covenant Este es el nuevo pacto in my blood. en mi sangre. Now the writing Ahora, la escritura must contain several things. debe contener varias cosas. Number one, Primero, it must contain the intention debe contener la intención of the person who owns the estate. de la persona que es dueña de la herencia. Number two, En segundo lugar, it must describe the estate. debe describir cuál es esa herencia. Number three, Y número 3, it must describe who the beneficiaries debe are. describir quiénes son los herederos. Amen. And number four, Y en cuarto lugar, since it is to be administrated como debe ser administrada after his death, después de la muerte del testador, it must describe who has the authority debe describir quién tiene la autoridad to act on his behalf. para actuar de su parte. And number five, Y número 5, it must describe what each person gets. debe describir lo que recibe cada persona. Amen. That's what the testament and Eso estate contains. Es lo que All the contiene lawyers un in the testamento. building know what I'm Todos los talking que son, about. si hay abogados aquí saben de lo que estoy hablando. Amen. Now, so the intention of Jesus La intención de Jesús is clearly stated. es claramente declarada. All that the Father has Todo lo que el Padre tiene is mine. es mío. That is why I say to Y you es por eso que yo os digo that when the Holy Spirit que comes, cuando el Espíritu Santo venga, He will take Él tomará of what is de lo mine mío, and He will y give it os dará to you. a vosotros. Right? So it has His intention Así que está la intención that is written.
La intención está escrita. You're not a robber. No eres un ladrón. You're not a thief. No eres un ladrón. This is not a motivational speech. Esta no es una charla motivacional. I am reading the will Te estoy leyendo el testamento of Jesus de Christ Jesucristo. to the beneficial heirs. Estoy leyéndola a los beneficiarios, Of herederos de Cristo. Amen. Amén. He intends to give this estate to you. Él tiene la intención de entregarte esta herencia. He describes the estate. Él describe la He herencia, describes what it contains. describe lo que contiene. He says, from now on, Dice, de ahora en más, I am going yo me voy to my father a mi Padre and to your y a father. vuestro Padre. So you may say, Así que pueden decir, our Father nuestro Padre, who is in o heaven, Padre nuestro que estás en los hallowed cielos, be your name. santificado sea tu nombre. This is not a provision of the Old Testament. Esta no es una provisión incluida en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, En el Antiguo the Testamento, Jews did not understand themselves to be the sons of God. los judíos no se veían ni se entendían que eran hijos de Dios. They crucified Jesus Lo crucificaron a Jesús because he said porque él dijo he was the Son of que God. él era el hijo de Dios. Amen? They clearly did not understand Ellos claramente no entendían that their covenant que su pacto produced sons of God. producía hijos de Dios. They understood Ellos entendían that their covenant que su pacto produced sons of Abraham. producía hijos de Abraham. They would say, Ellos decían, we have Abraham tenemos a Abraham as our father. como nuestro padre. You cannot be a son of God No puedes ser un hijo de Dios by returning to Judaism. retornando al judaísmo. That's a trend now. Eso es una tendencia Among que hay ahora Christians. entre los cristianos. It is not part of the estate of the law. No es parte de la herencia de la ley. It is part of the estate Es parte de la herencia de Jesucristo de mismo. Jesucristo mismo. He was the son, Él fue el hijo and it was his right y era su derecho to convey sonship el transmitir la filialidad to you. a ti, So when you are in Christ, para que cuando estés en you are Cristo, the sons of God. cuando están en Cristo son los hijos de Because Dios, that's part porque eso es parte of his estate. de su herencia. And the other part of his Y estate la otra parte de su herencia was to carry the glory of God. era cargar la gloria de Dios. Because ¿Por qué? a son Un hijo is the radiance es el brillo of his father's glory de la gloria de su padre and the exact y representation la representación exacta of his father's being. del ser que es su padre. That was the glory Jesus had. Y esa era la gloria que tenía And Jesús. that's the glory he left us. Y esa es la gloria que Él nos dejó. That is part of his estate. Eso es parte de su herencia. And you have the right, Y tú tienes el derecho, by his will, por su voluntad o por su to testamento, represent de representar your father in a heaven. tu Padre que está en los cielos. And just as he was, Y así como Él era, just as he was, así como Él era, the radiance of his father's el brillo glory, de su Padre, just as he was, así como Él era, the exact representation la exacta representación of his father, de su Padre. so are we, Así somos by the nosotros last will and testament por medio del Nuevo Testamento of the Lord Jesus del Christ. Señor Jesucristo. So he said, as he was Así que dice que así So como Él are era, we. así somos nosotros in this present world. en este mundo actual. So, we know his intention Entonces, sabemos cuál es su intención and we know what his estate is. y sabemos cuál es su herencia And we know who the beneficiaries are. y sabemos quiénes son los beneficiarios. Because he sent the disciples Porque Él envió a los discípulos to declare the message. a declarar el mensaje And he said, y dijo,
whoever believes. El que cree, Whoever believes. el que cree. Belief comes by repentance. La creencia llega únicamente a través del arrepentimiento. When you hear the word Cuando oyes la palabra and you reposition your y mindset reposicionas tu mentalidad into that truth, en esa verdad, then you are said to be entonces se dice a believer. que tú eres un creyente. Amen? Amén. All of you Todos ustedes are believers. son creyentes. And Jesus said, Y Jesús dijo, now you are clean ahora estáis limpios by the words I have por spoken. las palabras que os he hablado. Remain in me, Permaneced en mí and my word will remain in you. y mis palabras permanecerán en vosotros. And whatever you ask of the Father Y lo que pidan del Padre in my name, en mi nombre, which is to say, according to my will, es decir, de acuerdo a mi voluntad, he will grant it to you. os será hecho. Amen? Amén. So you are beneficiaries. Así que ustedes son los beneficiarios. Finally, Y finalmente there is the administration of his estate. está la administración de su herencia. Who is the executive ¿Quién es el administrador of his estate? de su herencia? He said, Él dijo, I am going away, yo me voy and I will send to you y os enviaré the Holy Spirit. al Espíritu Santo. When he comes, Y cuando Él venga, he will take of my Él estate tomará de lo mío and he will distribute it y os lo dará to you. a vosotros. So the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo is the es administrator el administrador of the last will and testament de el testamento de of Jesus Christ. Jesucristo. When you receive the Holy Spirit, Cuando recibes al Espíritu Santo, all of the estate toda la herencia of Jesus Christ de Jesucristo comes into you entra en ti by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. But then Pero entonces it is revealed to you te es revelado as you are old enough, cuando tienes la edad suficiente mature enough o eres lo suficientemente maduro to receive more and more para recibir más y más of your estate. de tu herencia. The more mature you become, Cuanto más alcanzas cuanto más rápido alcanzas la madurez, the more of your estate más de tu herencia you will receive. recibirás. Because you do not give a child Porque no se le da a un niño a large amount of money. una gran cantidad de dinero. What would he do with a large amount of money? ¿Qué haría con una gran cantidad de dinero? He'll destroy himself. Se va a destruir a sí mismo. So you first let him become more mature Así que uno primero permite que él sea más maduro and you give him more. y luego uno le da un And poco more más. mature, Y cuanto más maduro and you es, give him more. más se le da. When he's fully mature, Cuando está enteramente you give him all maduro, of the uno le da estate. toda la herencia, all that is his. todo lo que le pertenece. Amen. So God will give you a little bit Así que Dios te dará un poquito at the beginning al principio to see how you do with it. para ver qué haces. We talked about that, you remember? Hablamos de eso, ¿se Yesterday. acuerdan? God will give you a little bit at first. Al principio Dios te da un poquito And he's giving you a little bit y te está dando un poco to extend your capacity para que extiendas tu to receive capacidad more. para recibir más o agrandes tu If capacidad you're para recibir más. unfaithful Si eres infiel with the little bit he gives you, con lo poco que Él te da, then he will maintain you. te mantendrá, But the bulk of your estate pero la mayor parte de tu will herencia never be given to you. nunca te será entregada. Not because he doesn't want to, No porque Él no quiera, but because you refuse to be qualified. sino porque tú rehusas estar cualificado. No, look, the whole picture. Ahí está todo el cuadro entero. God made heaven and earth Dios creó los cielos y la tierra to have sons para tener hijos established by eternal covenants. establecidos a través de un pacto These eterno truths, con sus verdades. these things are true. Estas cosas son verdad, They are unshakable. son inamovibles.
The only limitation Y la única limitación on what you may receive en lo que puedes recibir as a son of God como hijo de Dios is what you do es lo que haces with what He gives you. con lo que Él te da. When you receive the Holy Cuando Spirit recibes el Espíritu Santo as a new child, como una nueva creación en Cristo, the first thing you cry out lo primero que dices, is, Father, Father. Padre, Padre. This is the first gift of the Holy Este Spirit es el primer don del Espíritu Santo, of the estate of Christ de la herencia de Cristo to you. para ti. First thing the Holy Spirit takes from the estate of Christ Lo primero que el Espíritu Santo toma de la And herencia de gives to Cristo y te entrega a ti is the knowledge that God is your es Father. el conocimiento de que Dios es tu Padre. And this positions you Y esto te posiciona out of carnal thinking fuera del pensamiento carnal into an eternal way of thinking. a una manera eterna de pensar. Now that you know these things, Y ahora que conoces estas cosas, I would expect that faith would arise in you. yo esperaría que la fe se levante dentro de ti. Because faith comes Porque la fe viene by por hearing. el oír. And hearing Y el oír comes viene by the word por of la God. palabra de Dios. Amen. Amén. All of the resources of heaven and earth Todos los recursos del cielo y are de la at the tierra disposal están a la disposición of the sons of God. de los hijos de Dios. God is not lacking in anything, Dios no tiene escasez de nada, but you decide pero tú decides how much you will get cuánto recibirás of what is yours de lo que es tuyo on the basis en la base of what you do o sobre la base de lo que haces with what He gives you. con lo que Él te da. Because Porque He gives you enough Él te da lo suficiente to train you, para entrenarte, to train you para capacitarte to the mind of God, a la mente de Dios, to the reality of being a son of God, a la realidad de ser un hijo Not de an Dios, orphan. no un huérfano, not a slave. no un esclavo. That's what the scriptures say in Galatians Y esto chapter es lo que 4. dice la Escritura en Gálatas capítulo 4. Although the son owns the whole house, Aunque el hijo es dueño de todo, he's subject to tutors and governors necesita tener ayos y and is enseñadores. treated as no better than a slave Y no se le trata mejor que un esclavo until the hasta time el tiempo set by his father. establecido por su padre. The suffering El sufrimiento, that trains you up que es lo que te entrena, is designed to transition you, es diseñado para que transiciones, to remake you, para hacerte de to nuevo, remold you para remoldearte into the mindset of a a son. la mentalidad de hijo. And watch. Y observa, This is the last thing I will esto say. es lo Watch. último que voy a decir. As you begin to apply the truth of what we're saying, A medida que comienzas a aplicar la verdad de lo que estamos hablando, watch how God will immediately increase your opportunity. observa cómo Dios inmediatamente va a aumentar tus oportunidades. He'll give you more Él te va a dar más of your inheritance. de tu herencia, He'll give you more te revelation. va a dar más revelación, He'll give you more wisdom. te va a dar más He'll give you more sabiduría, understanding. te va a dar más He will entendimiento, give you more money. te va a dar más dinero. Funny thing is, Lo gracioso de esto es que we think nosotros pensamos that money is the most important que el thing. dinero es lo más importante. You know how he describes money? ¿Sabes cómo él describe el dinero? He describes money Describe el dinero as unrighteous mammon. como riquezas injustas, Unrighteous mammon. riquezas injustas, The least important. lo menos importante. And he says, if you are faithful with unrighteous Y él mammon, dice, si eres fiel con las riquezas injustas, he will give you the true él riches te of dará the kingdom. las verdaderas riquezas del reino. Do you know how to gain wealth? ¿Sabes cómo hacer riquezas? Through wisdom. A través de la sabiduría.
God gives us wisdom Dios nos da sabiduría to gain wealth. para hacer las riquezas. Don't desire wealth, No desees las riquezas, therefore, desire wisdom. sino desea la sabiduría, Because wisdom porque la sabiduría is the manner in which es la manera the Father En is que el- known en que el Padre es conocido by his children. por sus hijos. Wisdom is known La sabiduría by her children. es conocida por sus hijos. What is produced by wisdom ¿Qué es lo que produce la sabiduría? is how you know Es la manera que sabes that a person is wise. que una persona es sabio. So seek sabio. wisdom. Así que busca la sabiduría. Your estate comprises of things like Tu herencia está compuesta de cosas como knowledge, conocimiento, understanding, inteligencia, wisdom, sabiduría, counsel, consejo, power, poder and the fear of the Lord. y el temor del Señor. And the first is lordship. Y el primero es su señorío. The 7 characteristics 7 características of the Spirit of del God. Espíritu de These are Dios. yours. Estas son tuyas, Eternal truths, verdades eternas, secure promises promesas seguras from the foundations of the world. desde la fundación del mundo. God means to raise up a holy people Dios quiere levantar un pueblo santo in the image a la imagen and the y likeness semejanza of Christ. de Cristo. That's what he envisioned Eso es lo que él tenía como visión. when in the beginning he made the heavens and the earth. Cuando al principio él creó los cielos y la And he tierra. said, Y dijo, Let us make man hagamos al hombre to reflect para que refleje our nature. nuestra naturaleza. Amen. I commend you to God Los encomiendo al Señor and to the word of his y a la grace palabra de su gracia, that is able que puede to build you up edificarlos and to establish y you establecerlos among the sanctified. entre los santificados. May grace, Que la gracia, mercy, la misericordia and peace y la paz be with you always. sea con todos ustedes. Amen.